Ya, entonces empiezo a leer. Estamos en el capítulo 2 del libro de Hebreos y vamos a empezar a leer desde el versículo 5. Dice así: Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le es sujeto. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Al decir la Escritura: hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación, también dice: en él pondré mi esperanza. Y otra vez dice: aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida, pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Amén. Acompáñenme, hermanos y hermanas, a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es inspirada, proviene de tu sabiduría extendida a través de los siglos. Hoy día, cuando abrimos tu palabra y la leemos, Señor, te rogamos que tú nos muestres aquellas cosas que la simple vista no te pueden hablar, sino aquello por lo cual tú has dejado esta palabra. Permite que el Espíritu Santo nos muestre tus misterios, tus razones, tu sabiduría, Señor, extendida desde los siglos y que se manifestó potentemente al nacer tu Hijo en la tierra y morir en una cruz. Señor, recurrimos al trono de tu gracia, rogándote que tú alumbres nuestro entendimiento para ver lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Glorifica tu nombre. Por amor, pon amor en nuestros corazones por tu Hijo y por tu palabra. Tus palabras nacieron de tu corazón, Padre,
están escritas. Señor, permite que nosotros podamos acercarnos a ella con gran fuerza. Pon eso en nuestros corazones, Señor, para conocer tus propósitos, tu voluntad, lo que tú quieres. En tus manos encomiendo todo oído para que escuche tu palabra. Encomiendo, Señor, esta palabra en cualquier lugar que pueda ser expresada. Glorifica, Padre, el nombre de tu Hijo, para que tu Hijo a su vez glorifique tu precioso nombre. En su nombre, Señor. Amén y amén. Cuando la semana pasada nosotros leímos el capítulo 2, del 1 al 4, enfrenta lo principal que expone el escritor en el capítulo 1. Y lo principal que expone en el capítulo 1 de Hebreos es que Jesús es superior a los ángeles. Y cuando uno dice es superior a los ángeles, tiene que entender que los ángeles es una creación superior al hombre, ¿no? Entonces, cuando dice que Jesús es superior a los ángeles, quiere decir que no hay autoridad más grande que Jesús. Amén. Que Jesús es el Señor. Sobre los ángeles y por lo tanto sobre los hombres y por lo tanto sobre los muertos. Jesús es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego que dice eso, nos recomienda a nosotros no deslizarnos. ¿En qué momento se produce ese desliz? Ese desliz se produce cuando el creyente deja de andar por Cristo y empieza a andar por sus propias fuerzas humanas. Has perdido tu primer amor, le dice la iglesia en Éfeso. ¿Qué había perdido la iglesia en Éfeso? El señorío de Cristo. El señorío de Cristo requiere ponerse bajo su autoridad, bajo su dominio, y cuando sacamos los ojos de eso, entonces es que se ha perdido el primer amor. En algunas reuniones pasadas tomamos el ejemplo de Moisés. ¿Y por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Se acuerdan que Dios lo disciplinó? Y Moisés no pudo entrar a la tierra. Y entonces uno pensará, qué grave pecado cometió Moisés, que Dios lo castigó de esa forma tan severa. Pero cuando uno empieza a leer, lo que Moisés cometió a nuestros ojos pareciera que fuera nada. Porque ese día, cuando Israel no tuvo agua, Israel se hizo una pregunta. Dijo, ¿estará Dios en medio de nosotros? Miren lo que Israel pensó. Ya que no había agua en un desierto donde hacen 50 grados en el día. O sea, una persona no puede sobrevivir. Entonces ellos pensaron, vamos al norte, sur, este, oeste, no hay salida, porque más de 3 días y vamos a morir en el camino. No tener agua en ese desierto es una condena a muerte. Entonces ellos se preguntaron, pero no se preguntaron como queriendo saber, sino como afirmando, ¿estará Dios con nosotros? Y se fueron contra Moisés y dijeron, tú nos trajiste aquí. ¿Se fijan la incredulidad lo que produce? ¿Por qué estamos aquí? Nos trajo Moisés, siendo que Moisés nunca lo llevó ahí. Fue Dios que los llevó y la prueba estaba en la nube y en la columna de fuego. Cada día, cada noche, aparecía la columna de fuego
y aparecía la nube. Pero ellos preguntaron, ¿estará Dios con nosotros? Y a veces a nosotros nos pasa en las situaciones simples de la vida, cuando tenemos problemas y queremos salvarnos, y queremos, nuestro corazón ¿cómo decir? Quiere salir del sufrimiento, no quiere sufrir. Y entonces, como no quiere sufrir, busca salidas, las salidas humanas. ¿Por qué estará Dios con nosotros? Cuando se hace la persona esta pregunta, dice, sálvate tú mismo, porque... Bueno, y Moisés movido por el Espíritu de Dios, a la peña de Horeb. ¿Se acuerdan lo que pasó en la peña de Horeb? Que Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Pero Moisés hizo algo. Moisés golpeó la roca 2 veces. ¿Y por qué golpeó 2 veces la roca? Estaba enojado. Porque estaba enojado. O sea, uno de los golpes fue con ira. Y el otro fue en obediencia al Señor. Y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra. ¿Por qué pareciera que fuera algo tan suave? Pero hermanos, Moisés tenía que representar a Dios. Y cuando él se enojó, ¿a quién representó? Al enemigo. A sí mismo. A ver. Jesús nunca se representó a sí mismo. Siempre, en cada situación, Él fue la expresión perfecta del Padre. Nunca salió su carácter. Aun cuando hizo el látigo, ¿se acuerdan? Y volcó las mesas ahí en el templo, Él no estaba expresando su carácter, sino que era Dios a través de Él. La casa de mi Padre. ¿Se acuerdan? El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pecado de Moisés, en la altura en que él estaba, que había estado con Dios, que conocía el carácter de Dios, a quien más se le da, más se le pide. Y en esa altura él no podía representarse a sí mismo. Y para Dios fue grave. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que representara a Dios en la tierra. Para que la expresión de su alma fuera Dios. Y el pecado hizo que el hombre se representara a sí mismo. Y cantara ese cántico tan lindo que dice, tengo derecho a ser feliz. Yo, ¿no es cierto? Yo soy el centro de todo y tengo derecho a vivir mi vida. Y el Señor dijo, y conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. O sea, esa libertad proviene cuando el creyente rendido ya no quiere expresarse a sí mismo, sino quiere expresar a Dios. Esa es la verdadera libertad, ¿no? Y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, dicho esto, Jesús se levantó como Señor, habiendo el diablo hecho lo que aquí dice, y que lo vamos a leer ahora, versículo por versículo. El versículo 5 dice, el capítulo 1 termina diciendo que Jesús está por sobre los ángeles. Ese es el resumen. Y del versículo, capítulo 2, del 1 al 4, es una exhortación a no dejar de vivir bajo el señorío de Cristo, bajo su autoridad, ¿no? Y aquí le llama ir a la deriva, ¿no es cierto? Al garete también es lo mismo. Y empieza el versículo 5 diciendo, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. ¿De qué está hablando? Del mundo futuro, o sea, del milenio, de la eternidad. De eso está hablando. Y aquí dice que Dios no puso a los ángeles. Yo estoy leyendo la versión popular. Sí. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y lo otro, que también nuestra mente se abre
a distintas frases que significan Lo mismo. Exactamente, pero dicho así de otras maneras. Entonces mire lo que dice, el mundo futuro, se refiere al milenio, se refiere a la eternidad. Los ángeles no van a ser los que van a gobernar. ¿Quién va a gobernar? Cristo. Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Y con quién va a gobernar? Con nosotros. La iglesia. Con los redimidos por el Señor. Al contrario, dice aquí, al contrario, se refiere a los ángeles, ¿no? Al contrario, en un lugar de la Escritura, alguien declara, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Y esta meditación la hizo el rey David, ¿no? Que era rey y profeta. Él como profeta, ¿se fijan ustedes que David era pastor de ovejas? Sí. ¿Se acuerdan? Entonces le tocaba con el rebaño quedarse a la intemperie. En el verano, La noche, cuidado. cuidando las ovejas, tenía que quedarse en el campo. Y él miraba el cielo. Y entonces él empieza a hacer una reflexión. Porque él ve el cielo, la inmensidad del cielo, y luego dice, y llenaste el cielo, es como que el cielo fuera una bóveda, y Dios puso la luna y las estrellas. Imagínense cómo se veía el cielo. La Bertita siempre se acuerda de Licanray cuando no existía nada. No existía luz. No existía luz. Un día se quedó más tarde en una casa de una amiga, en Licán, y no hallaba cómo llegar a la casa porque era tan oscuro. No se veía nada. Aquí ¿Qué? sujetándome los cercos, así de una casa con otra. Entonces el cielo se veía, las estrellas, Maravilloso. miles y miles de estrellas. Ahora en las ciudades con luz se ven poco las estrellas. Pero David un día estaba mirando y él veía la inmensidad de la bóveda celeste y de las estrellas y de la luna, y él empezó a meditar. ¿Y qué meditó él? ¿Qué es el hombre? Mire lo que pensó. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el ser humano? Para que lo visites. Esa era la meditación que el Espíritu Santo le hacía a David. Hermanos, y quizás hoy día cuando nosotros vivimos en la ciudad y vivimos los afanes, no nos alcanzamos a dar cuenta lo pequeño que somos. ¿Se fijan? David meditó en eso. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esa era la meditación de David. Y entonces David, por el Espíritu Santo, empieza a decir esto. Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles. Se refiere al hombre, a los nacidos de Adán. Dice, por un poco de tiempo, quiere decir que los ángeles es una creación superior, ¿no? Y después de los ángeles viene el hombre. Pero dice, por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo al hombre lo coronó de gloria y honor? Todo lo sujetaste debajo de sus pies. O sea, cuando Dios creó al hombre, puso toda la creación bajo su autoridad. ¿Se fijan? Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a Él. A Él se refiere a la descendencia de Adán. Y luego dice, sin embargo, estoy en el versículo 8, sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto. ¿Y por qué no vemos que todo le esté sujeto? Porque el hombre pecó. ¿Se fijan? Y el enemigo le quitó la autoridad. Y entonces todo no le estuvo sujeto. ¿Se acuerdan la tentación como el diablo tienta a Jesús y le dice, le muestra la gloria de los reinos y dice, todo esto me ha sido dado, lo cual era mentira. Él se lo había arrebatado
a Adán, ¿no? Entonces no vemos eso. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, no lo podía, pero... Y entonces el versículo 9 empieza con un pero. No sé si en su versión empieza con un pero. Pero. Estos peros de la Biblia son muy interesantes. Hay varios peros. Por ejemplo, en Efesios, cuando empieza el versículo 4, me parece, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, etc. ¿Efesios cuánto? 2:4 en adelante. 2:4 al 10. El otro pero glorioso es de Romanos capítulo 3. ¿No? Pero ahora, aparte de Caleb. Pero ahora. Sí, pero siga cantando. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. ¿Qué es eso? Capítulo 3 de Romanos, me parece que es el versículo 21. Pero, son peros gloriosos. Aquí hay otro pero glorioso. Dice, pero vemos que Jesús, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir que lo hizo un poco menor que los ángeles? Cuando estuvo en la carne. Cuando nació, igual que el hombre, porque nació como hombre, ¿no? ¿Y qué dice David del hombre? Que era un poco menor que los ángeles. O sea, cuando Jesús vino a este mundo, fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero pasa algo distinto con la descendencia de Adán, porque sigue diciendo el texto, dice, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor. Está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. A causa de la muerte. O sea, ¿por qué tuvo gloria y honor? Por la cruz. Porque murió. Y esa muerte lo llevó a ser superior a los ángeles. ¿Se fijan? Y quisiera comparar este pasaje con el Filipenses 2:5 en adelante. Miren lo que dice Filipenses 2:5, porque es exacto. La Biblia va diciendo los mismos mensajes. El libro de Hebreos tiene una característica maravillosa y que es que va hablando la doctrina y va hablando la exhortación para seguir la doctrina. Entonces estamos en Filipenses capítulo 2 y voy a leer desde el versículo 5. Dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Pregunta a mis hermanos y hermanas aquí presentes. ¿Ustedes están unidas a Cristo Jesús? Obvio. ¿Y cómo ustedes me podrían probar de que están unidas a Cristo Jesús? Porque aquí dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros estamos unidos a Cristo Jesús? Por la fe. Nada más, pues, Bertita. O sea, y mira lo que dice nuestra fe, que Jesús es el Señor. Eso dice nuestra fe. Nosotros estamos unidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué nos hace estar unidos a Él? Que hemos creído, nada más. Y significa, estamos unidos a Él. ¿Y cómo es nuestra unión? ¿Saben lo principal de nuestra unión? Que nosotros somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Amén. Y luego dice, el cual, se refiere a Cristo, aunque existía con el mismo ser de Dios, o sea, aunque era Dios, no se aferró a su igualdad con Él.
sino que renunció a lo que era suyo. ¿Qué era suyo? La divinidad. Y él renunció a su divinidad y tomó naturaleza de siervo, o sea, se hizo hombre, un poco menor que los ángeles, haciéndose como todos los hombres. Creado un poco menor que los ángeles, pero con una diferencia, y presentándose como un hombre cualquiera. Miren, eso es la humillación del Señor. Se hizo, siendo Dios, no dijo yo soy Dios, así que vengan a adorarme todos, sino que Él quiso ser igual a todos los hombres, y estando en esa condición y presentándose como un hombre cualquiera, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Qué significa esto, que se hizo obediente hasta la muerte? Que representó a Dios. Nunca se representó a Él mismo. Nunca apareció Jesús en sus propios deseos, en sus propias necesidades, en sus propios intereses o temores, sino que siempre manifestó su unidad con el Padre y su obediencia al Padre. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte en la cruz. Representó al Padre, fue obediente, a diferencia del hombre natural que siguió su propio camino. Es como dice Isaías, ¿no? Cada uno se fue por su propio camino. Mas Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Por eso Dios le dio, el versículo 9, por eso Dios, o sea, por su muerte en la cruz, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Dios, es lo mismo que está hablando Hebreos, ¿no? Dice, vuelvo a Hebreos, estamos en el versículo 9, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió Dios en su amor, que hizo que experimentara la muerte para bien de todos. Y le dio gloria y honor, poniéndolo por sobre los hombres, poniéndole sobre los ángeles y declarando a Jesús Rey de Reyes y de Señor. Con ese es que nosotros estamos unidos. El primer principio del Evangelio, Jesús es el Señor. Cuando le habla el escritor de Hebreos que se deslizarse, la iglesia en Éfeso se deslizó cuando dejó de estar unido por este principio a Jesucristo. Él es el Señor. Versículo 10. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. Quisiera ver lo que dice la NBI en este versículo. En el 10. ¿Qué dice? Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Reina Valera, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Miren, quiero resaltar la primera frase que dice, todas las cosas existen para Dios.
Meditemos un poco en esa palabra. Todas las cosas existen para Dios. O sea, cuando Dios creó, todo lo que creó, lo creó Para su hijo. para Él. Y todas las cosas que Él creó manifiestan a Dios porque Dios, está la acción de Dios sobre ellos. Por ejemplo, el aire. ¿Quién creó el aire? Dios. Y fíjense, la acción de Dios que hace que hoy día la hermana Carmencita pueda respirar. ¿Tiene que pagar la cuenta del aire a fin de mes? El agua la pagamos, pero el aire no, todavía. Pero también viene de Dios el agua. También viene de Dios. Se fijan, todo lo que existe, Dios lo creó por Él, o sea, para Él y por la acción de Dios para otros. Si se fijan, el agua, el aire, las montañas, el sol, la lluvia. Todo es hecho por Él y viene la gloria de Dios porque se manifiesta para Él. Por Él significa que Él lo creó, pero para Él significa que con la acción de Dios se manifiesta como es Dios. ¿Cómo es Dios? Amor. ¿Y qué significa Dios? Dar. 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 Comimos el otro día estos frutos rojitos, arándanos. ¿Se fija? Y nosotros los comimos. ¿Cuánto tiempo estuvimos cuidando las matas? Un día. No lo hicimos crecer. ¿Se fijan? He creado por Dios. Y miren, esto es un principio. Los únicos que salen de esa norma, hermanos, los únicos que salen de esa norma es Satanás y el hombre sin Dios. Porque el hombre desde que se hizo pecador vivió para sí. No vivió para aquel que lo creó, ni para manifestar su gloria. La tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa la tierra está llena de su gloria? Que Dios la creó y la tierra es fructífera porque manifiesta a Dios. El salmista veía el cielo y veía a Dios. Veía la inmensidad de Dios. Dice, un día habla al otro día. ¿Se acuerdan de ese pasaje de los salmos? Cómo Dios se va manifestando a través de sus obras. Pero el hombre pecador, ¿para quién vive? Para sí mismo. Viene para sí, se enoja con la madre, la reta, la descalifica. ¿Qué es eso sino un pecador perdido que fue hecho por Dios, pero no glorifica a Dios? Vive para Él. Vive para Él. Esa es la naturaleza del pecado. Cada uno vive para sí. Cuando vino la redención, entonces el creyente ya no vive para sí. ¿Para qué vive? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, Para el Señor morimos. sea que vivamos o que muramos, Sea que viva. o que muramos, del Señor somos. ¿Fija? O sea, ¿qué pasó con la redención? Cambió a un ser pecador perdido a un ser que fue hecho por Dios y ahora puede adorar a Dios, puede vivir para su gloria. Entonces dice, todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Cuando dice que tengan parte, uno dice, que estemos en el cielo, pero no es eso lo que quiere decir la Escritura. Lo que la Escritura quiere decir, que nosotros en nuestra vida glorifiquemos a Dios, que manifestemos a Dios, que sea Él manifestándose a través de nosotros. Eso, la gloria de Dios se manifiesta no solo cuando Él redime, sino cuando
cuando de esa redención hay frutos, ¿no? Y eso es la gloria. En días pasados estábamos reunidos en la casa de un hermano y él nos hablaba que había escuchado una prédica que decía cuál es la gloria del Señor en la iglesia. ¿Se acuerdan? Y cuando nosotros examinábamos esa palabra nos dábamos cuenta que la gloria del Señor en la iglesia somos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un testimonio. Es Cristo en nosotros. O sea, cómo llegó el Señor a nuestras vidas, graciosamente. Fue Él. No fue que la Bertita le sangraran las rodillas, pasar como varias cuadras caminando rodillas, sino que en el momento menos explorado, queriendo seguir ella en sus propios caminos, el Señor apareció en su vida. Esa es la gloria del Señor. El Señor llegó a nuestras vidas. Ese es como Dios muestra la gloria en la iglesia. Pero ahora, el Señor, nosotros hemos tenido ganancia con el Señor. Amén. ¿No? Hace pocos días estaban unos hermanos en nuestra casa y veían el desastre moral que existe en nuestra sociedad, en la familia, nos decía él, qué desastre. Al ver hoy día el adulterio, la fornicación, donde hoy día es natural, no se fue a vivir con el pololo y después decían, me vienen a visitar y yo los tengo que recibir en mi casa. Y yo quedo tremendamente complicado porque yo me doy cuenta que no puedo aceptar eso, pero tampoco le puedo decir a mi familia que se vaya, lo que le pasa a la hermana. ¿Se fijan los conflictos que tiene el Hijo de Dios? Pero Dios no solamente quería mostrar su gloria a través de nuestras vidas, sino que haya fruto de su gloria. O sea, la gloria vino cuando llegó Cristo a nuestra vida. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Estamos a punto de coro. Sí. Así nacen los coros, por la gloria del Señor sobre nosotros. La alabanza nacen de la experiencia. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, la sombra y el temor. Mi vida comenzó Cuando Cristo vino. cuando el Señor llegó. Y hoy puedo cantar yo de su amor. Entonces, la gloria del Señor se ha manifestado en medio de nosotros, pero ahora Él quiere que la gloria suba hacia Él. ¿Y cómo sube la gloria? Cuando el creyente manifiesta a Cristo. Cuando no ya yo, cuando toma su cruz y permite que Cristo, lo de Moisés, no se manifiesta a sí mismo, sino manifiesta a Cristo. Cada vez que nosotros nos manifestamos a nosotros, nuestras iras, nuestros enojos, nuestras malas palabras, son un latigazo para el Señor. Porque nosotros fuimos diseñados como nuevas criaturas para manifestar a Cristo, para mostrarlo a Él. O sea, miren, la gloria cayó y tenemos a la hermana María aquí. ¿Por qué está aquí la hermana María? ¿Qué se le ocurrió? Ella inteligentemente dijo, no, este es el camino que yo necesito. No, yo sé que no, el Señor la trajo. Entonces cada uno, ¿se fijan? Esta es la gloria, pero la gloria tiene que subir. La gloria de Dios tiene que, o sea, vino de Dios, eso es la alabanza. La alabanza es que el creyente reconoce a Dios, reconoce su obra, reconoce su gloria en medio de nosotros. Y entonces el creyente viene y eleva a Dios, o sea, sube la gloria hacia Dios. Esa es la voluntad del Señor. No solamente que podamos ver su gloria, sino que la gloria pueda subir nuevamente hasta el cielo. Y desciende la gloria y vuelve a subir hacia el cielo. Cada vez que Jesús obedecía al Padre, subía hacia el Padre la gloria
yo no he venido a glorificarme a mí mismo, he venido a glorificar al Padre. Jesús siempre glorificó al Padre. O sea, Él fue puesto por Dios, nació de María Virgen y anduvo haciendo bienes, pero lo que Él anduvo haciendo no era su propia voluntad, sino que manifestado Dios en Él. Y entonces subía a la gloria. O sea, mientras Jesús estuvo en la tierra, el cielo era como que estaba en un solo canal. Nosotros aquí tenemos varios canales para ver televisión, pero ahí en el cielo, los ojos de todo el cielo estaban puestos en Jesús. Imagínense el gozo del cielo cuando Jesús obedecía, cuando Jesús hacía la voluntad del Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Sigamos, estamos leyendo juntos, ¿no? Sí. Dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Quisiera leer el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreo, este mismo, una hoja más adelante. Quisiera leer desde el versículo 5, ratificando esto que dice aquí en el versículo 11, no, el versículo 10, dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Dice, versículo 5, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de la Escritura, tú eres sacerdote para siempre de la misma clase de Melquisedec. Sigo. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren, para todos los que le obedecen. ¿Qué camino nos enseñó el Señor? Ya no expresarnos a nosotros, sino expresar a Cristo. Y entonces Él une dos cosas, la obediencia al sufrimiento, a la prueba. La prueba, ¿saben cuál fue la prueba más grande que sufrió el Señor? La cruz. La cruz, la muerte. La muerte de Cristo era algo muy terrible para Él, no tanto por el dolor físico, sino que era la muerte espiritual, que era la separación de Dios. No, Él no podía concebir eso, por eso le pidió, Padre, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿por qué era necesario, hermana Carmencita, que Jesús fuese perfeccionado mediante el sufrimiento? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera perfecto? Entonces, miren, lo que nos muestra la Escritura es que Jesús nació no teniendo pecado. Nosotros fuimos concebidos en pecado, como descendientes de Adán, porque Adán transmitió el pecado a toda su descendencia. Pero Jesús no nació como nacemos todos. Cuando Él nació, no nació como todos nacemos, porque David dice, en pecado me concibió mi madre. No queriendo decir que el sexo sea pecado, sino que queriendo decir que la semilla de Adán transmitida por el hombre hace que una persona sea pecador al nacer. En cambio Jesús nació por el Espíritu Santo en María Virgen. ¿No? Y eso es parte esencial de la doctrina cristiana, ¿no? Y Jesús no era de la ascendencia de Adán, y Él estuvo sin pecado. Era hombre verdadero, pero no descendía de Adán. Y entonces Él fue siendo probado desde niño
Por ejemplo, usted dirá, ¿cómo fue probado Jesús desde niño? Ese día en que Herodes lo quiso matar. O antes que eso, la descendencia de los reyes de Israel, cómo uno ve cómo Satanás quería matar la descendencia del Mesías. Cuando nació, Herodes atentó contra su vida matando a los niños en Belén. Y Dios lo libró sacándolo del lugar y llevándolo a Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Y luego volvió, cuando murió Herodes, volvió y se radicó en Nazaret. Y cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan lo que pasó cuando tenía 12 años? Jesús fue al templo. ¿Y a qué fue al templo a los 12 años? La cultura judía es milenaria. Hasta hoy día existe una ceremonia judía que se llama el Bar Mitzvah. Todos los niños varones de 12 años, Dios le hace responsable de la ley, o sea que tiene que conocer la Escritura. Por eso Israel de muchos siglos antes de Cristo no existía el analfabetismo. Los niños aprendían a leer en la sinagoga. ¿Por qué? Porque Dios lo hacía responsable a los 12 años de conocer la ley. Entonces Jesús fue al templo a su ceremonia de responsabilidad de conocer la ley. O sea, Jesús a los 12 años conocía las Escrituras, conocía perfectamente lo que Dios decía. ¿Y se acuerdan lo que sucedió? Cuando sus padres se adelantaron, ¿no es cierto? Iban en mitad de camino cuando se dan cuenta que no iba Jesús. O sea, lo primero que le pasa a una madre y a un padre, la preocupación. ¿Qué te parecería que tú vayas y no te apareció el Felipe? Por ejemplo. Me da un ataque. Claro, ellos partieron llenos de temores. ¿Y qué pasa? Que lo encuentran al Perla ahí sentado, hablando con los doctores. Y ahí ya... Hermano, pero ahí ya pasó del terror, pasó a la rabia. ¿Cómo este cabro nos hace eso? ¿Me entiendes? Se queda aquí sin pensar en nosotros. Y sin avisar, sin decir nada. Y más encima viene y le dice, lo enfrentan. Y entonces ahí yo creo que María y José iban con el azote listo, va a darle sus buenos azotes. Con la varilla, listo para actuar. Y entonces la respuesta de Jesús les quitó la correa de las manos, porque le dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y ahí quedaron callados. Me acordé de una tía que yo tengo cuando yo tenía como 15 años y llegué a su casa a la hora indebida. Y estaba mi tía que era muy, muy chora, estaba con una correa. Entonces era pasar por el pasillo, un pasillo angosto y entonces le digo, tía, dejemos la violencia. No conduce. Y le produjo tanta risa que me libré de los azotes. Aquí le pasó lo mismo al Señor, digamos. La respuesta fue tremenda porque Jesús fue probado también en eso. Era más carrete irse con los padres, con los amigos. Pero en cambio dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Fue probado. Luego se tuvo que bautizar. Qué humillación para Jesús el bautismo, hermano. El bautismo es una humillación, una de las humillaciones más grandes. La primera humillación de Cristo fue que se hizo hombre. Dejó de ser su trono de Dios y se hizo hombre. Es una humillación muy grande. Pero la segunda gran humillación es que Jesús se bautizó. Porque cuando Jesús se bautizó, hermano, se unió a la raza pecadora, que para él era algo tremendo. Él no tenía pecado, pero se unió a la raza pecadora por el bautismo. Y la tercera gran prueba y humillación fue la cruz.
Y en todas ellas Jesús venció. Jesús obedeció.